Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy intentamos dilucidar hasta dónde llega la influencia de China en Cuba a raíz de las últimas revelaciones sobre supuestas bases de espionaje en la isla y de las estrechas relaciones políticas entre ambos regímenes. Para hablar de este tema nos acompañan hoy Luis Zúñiga, analista político y exdiplomático, y Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Vamos a contactar además con el profesor Ivan Ellis, de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos los puntos a las IES. Luis Domínguez, ¿hay pruebas de la existencia de bases de espionaje chino en Cuba? Sí, según el último informe que salió, ellos mencionaron 4, una en Santiago de Cuba y 3 en los alrededores de La Habana. En realidad, yo creo que la de Santiago de Cuba que se menciona, que la vamos a ver satelitalmente, está en proceso de construcción y todavía es muy difícil saber si es lo que ellos dicen. Está al lado de la fábrica de cemento Moncada y la vamos a ver en unos instantes lo que se está haciendo. Se comenzó a construir en octubre del 2022 y todavía está al principio de la construcción. Ya yo tengo aquí en Google abierto, en Google Earth, el primer lugar que yo sí sé que es una base militar china en Cuba. Hay un pueblecito al lado donde viven los trabajadores de ese lugar que se llama Tirabeque. Fue construido del 2006 al 2011 este pueblecito, o sea que tenemos la fecha en cuando se empezó a trabajar en esta base. Aquí se ven las antenas afuera, también las diferentes unidades, y aquí se ven los radares que hay ahí. Yo conté en antenas satelitales, perdón. Yo conté un total de 18, llegaron hasta 21 antenas hoy en día, pero ahora existen 18. Han reducido el número de antenas y algunas de ellas son con un tamaño bastante grande, como podemos ver aquí. Este es el lugar que ellos mencionan y esto es de la inteligencia o contrainteligencia militar cubana, en la cual participan los chinos. Este lugar yo sí sé al 100% que ahí están los chinos. Hay otra base que ellos llaman Calabazar, que está al lado del Parque Lenin, y ese lugar se llama la Jere. Y te voy a decir lo que es. Aquí está, aquí se ven las antenas. Esto es del MININT. Es Grupo de Exploración Radioelectrónica. Aquí es donde, por ejemplo, se mandan las señales a la Ana Belén Montes, en paréntesis, que existía en aquella época, y todo eso. Este es la jefatura, es el número 11, y el actual jefe de la inteligencia cubana, antes fue jefe de esta unidad. Luis Domínguez, ¿qué indicios te permiten a ti asegurar de que ahí hay actividad de espionaje chino en Cuba? En este lugar yo no estoy tan seguro. Yo sé que ha sido utilizado por años para mandar señales y para interceptar señales. Pero esto es del departamento 9, algunos dicen, otros dicen 11 del MININT. Y esto sí lo sé porque hay oficiales de inteligencia que trabajaron ahí y están aquí, me han hablado de este lugar. Yo tengo hasta el nombre de los jefes de esta unidad y teléfono de esta unidad. La otra que ellos mencionan está al lado del aeropuerto de La Habana, en Huajay, y aquí también hay antenas. Este es el lugar. Estas son las antenas que existen. Aquí dice campo de antena.
y sí se ven algunas antenas. Si nos acercamos, aquí se ven algunas antenas y aquí hay otras antenas que se pueden ver. Aquí hay una, otra. Luis Zúñiga, ¿cuáles serían los objetivos principales de estas bases? Es decir, ¿a qué peligro se enfrenta Estados Unidos y las potencias occidentales teniendo estas bases si realmente están los chinos desde allí utilizándolas? Es indiscutible que China, al igual que Rusia e Irán, han identificado a Cuba como el lugar más confiable en cuanto al antagonismo que sabemos que ha tenido históricamente la dictadura comunista de Cuba con los Estados Unidos. Además, la historia tradicional de alquiler del territorio nacional cubano, de la soberanía estratégica de Cuba. Acuérdate que los soviéticos tuvieron una base en Cuba por décadas, por la cual recibían pago de los soviéticos, y además una base de submarinos en Cienfuegos. O sea, históricamente esto ha sido así. Los chinos indiscutiblemente pasaron a sustituir a la antigua Unión Soviética como la potencia enemiga o la potencia a disputarle la supremacía mundial militar a los Estados Unidos. Han estado en este proceso y indiscutiblemente Cuba vuelve a ese rol importante y ahora bajo una condición diferente, estratégicamente y además a cambio de ayuda económica y ayuda de otro tipo de parte de China. Y China pues no ha perdido esta oportunidad y la está aprovechando. Ya Luis estuvo mostrando pues las vistas que lo identifican. Yo tenía esta identificación desde el año 2022, la base de Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque hay un grupo de investigadores civiles, no son militares, aunque muchos de ellos formaron parte de los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos, en California, que ya habían identificado los silos de cohetes intercontinentales de China en el oeste, en la zona desértica del oeste de China. Recordemos que hace aproximadamente un año atrás, este grupo identificó 200 silos en el oeste de China de cohetes de misiles intercontinentales con capacidad nuclear. En aquel momento, el secretario de Estado, Anthony Blinken, reaccionó a esta instalación diciendo de que no eran exactamente 200, que eran 300 los silos intercontinentales que habían allí. Y esta misma fuente identificó a la base china en Santiago de Cuba. La identificó como una base de monitoreo de los satélites militares de los Estados Unidos, que ese era el uso que tenía esta base. La identificó en la zona, en los alrededores, al exterior de Santiago de Cuba. No identificaron la localización exacta, pero dijeron que sí, que se estaban instalando ya esas antenas. Bueno, les propongo escuchar ahora a Ivan Illich, profesor e investigador de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, quien habla en exclusiva para Diario de Cuba sobre las bases de espionaje en territorio cubano y la influencia china en la región. Al respecto de que Cuba y China niegan el uso del base de radioescuchas en Bejucal y otros sitios para espionaje contra los Estados Unidos, solo se puede decir que, número uno, se puede observar las características técnicas de esta base ya desde la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética lo usó, pero también ya más recientemente con el análisis técnico por parte de CSIS, no solo Bejucal, sino varios otros sitios, reconociendo que la configuración de antenas y los tipos de señales que se puede captar con esa configuración de antenas no es consistente con otros usos, sino el uso por parte de Cuba, probablemente con ayuda china, orientado a blancos en los Estados Unidos, basado en el tipo de señal que buscan ya grabar. Por otra parte, hay varios tipos de peligro de una operación de presencia militar china cerca de los Estados Unidos, si sea en Cuba, en Bejucal, o con la capacitación de cubanos con un
contingente casi permanente de soldados de China, que en tiempos de guerra esta coordinación y también la presencia de estas personas, quienes también podrían incluir personas de inteligencia china, puede ser usado potencialmente para observar o hasta interrumpir despliegue y sostenimiento de fuerza contra ya varias bases y facilidades en los Estados Unidos, si sea Seattle South o Norfolk o también Jacksonville, solo para mencionar unos. También hay peligros más amplios que no solo dependen en presencia oficialmente militar, sino la posibilidad de aprovechar la operación de facilidades de logística o otras facilidades comerciales, de lo cuales podrían meter personas chinas para también observar o interrumpir facilidades militares utilizado en tiempo de guerra y también para servir como un base para lanzar ataques o contra los Estados Unidos o introducir personas cruzando la frontera a los Estados Unidos o también contra socios de los Estados Unidos quienes quizás no respetan avisos chinos de no, digamos, involucrarse en lo que podría ser una guerra entre los dos. Pero más allá que solo las consideraciones de la presencia china en la región militar y comercial durante tiempos de guerra, por supuesto hay que considerar que solo su presencia comercial, dado a la naturaleza de la coordinación entre China y los países en la región en lo comercial y otros aspectos, hay la cuestión de quién beneficia de estos tipos de proyectos, a la cuestión del impacto en la democracia por el ejemplo chino, por las arquitecturas de seguridad, por los peligros digitales, por otros aspectos, por ejemplo, la manera en que los recursos chinos ya sin pedir condiciones, digamos, político, podría servir como un incubador de regímenes autoritarios y hemos visto esto en Venezuela y Ecuador bajo Rafael Correa, en Bolivia bajo Evo Morales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya impactando el ciclo político de la región para contribuir a no solo una región menos democrática, sino también una región quizás menos orientado a cooperar con los Estados Unidos en temas de derechos humanos o otros aspectos. O sea que el costo es a la región quien debe beneficiar por sus propios recursos y también en el costo del impacto en los gobiernos y libertad, si sea la libertad de prensa o la sobrevivencia de países democráticos y voz democráticos en la región. Luis Domínguez, aún y con todo lo que se ha dicho, la relación económica entre Cuba y China dista de ser igual a la que tuvo la isla con la Unión Soviética. ¿Por qué? Bueno, es también la distancia que hay entre un país y otro. Pero existía una gran distancia con la Unión Soviética también. También, pero todavía no ha llegado al auge que tenía. Rusia mantuvo a Cuba por muchísimo tiempo. Se dice que le costaba a Cuba $10 billones anuales y eso fue parte de lo que llegó a la bancarrota de la Unión Soviética. Eso no ha pasado con China. China siempre intercambia algo. Estas bases seguro que están siendo usadas para intercambiar algo. Entonces Cuba está recibiendo por yo sé, camiones militares que Cuba no ha recibido ningún tipo de armamento desde los años 90. Entonces ahora está reponiendo las cosas que no carece con armamento chino, camiones, tanques y cosas así. Entonces de ahí es donde viene este tipo de intercambio. Zúñiga, ¿por qué una relación diferente en tu opinión? Muy claro, eso no admite duda. China actual no es la China comunista de antes, de que el régimen lo que ha buscado siempre es quién lo mantenga.
La Unión Soviética lo mantuvo y se acostumbró a eso. Después consiguió Venezuela igualmente para que lo mantuvieran. Ya Venezuela no puede más. La deuda oficial del régimen castrista con Venezuela ya superó los 17.000 millones de dólares. O sea, no existe la posibilidad de que lo sigan sosteniendo. Y ese es el tipo de relación que ellos han estado buscando con China y que han estado buscando nuevamente con la Rusia de Putin, pero no es posible. Los chinos son mucho pragmáticos y te voy a poner el ejemplo de ese pragmatismo. Cuando le vendieron las famosas ollas, televisores, refrigeradores que hubo que hacer, hubo que pagarles. Hubo que pagarle y el propio régimen se encargó de quitarles el dinero automáticamente de las cuentas o de los cheques a los cubanos que compraron todos estos equipos, de acuerdo a que fama aquella época de Fidel Castro con los equipos chinos, etcétera, pero hubo que pagarle a los chinos. Ya la deuda, cuando la deuda del régimen pidiéndole préstamo, pidiéndole intercambio, pidiendo, ya con la deuda llegó a los 9.000 millones, los chinos le dijeron, se acabó, para. Le tuvieron la condescencia de quitarle, de perdonarle el 50% de esa deuda, pero le dijeron ni un centavo más. Y así ha sido, ni un centavo más. Y aquí las bases estas que le están imponiendo en Cuba es una forma de cobrarse ellos parte de toda esta deuda. Así que la relación con los chinos es muy clara. Tienes que pagarme, te doy, pero me pagas. No me das, no te pago. Y la evidencia mucho más clara la tiene en que han estado suplicando por inversiones extranjeras. Bueno, ¿a dónde han ido las inversiones chinas? No han ido a Cuba, se han ido a México. Por ejemplo, en el año 2022, los chinos invirtieron en México 2.520 millones de dólares. Lo invirtieron en la industria automotriz, industria de manufactura en el norte de México, en la zona de Monterrey. Este año pasado, en el 2023, invirtieron en México 5.000 millones de dólares en un proyecto en Nuevo León de un parque industrial. Esas inversiones no fueron a Cuba, a pesar de que el costo de producción, por ejemplo, el pago humano, salario, es más alto en México que en Cuba. Hay posiblemente mayor capacitación técnica en Cuba, que tiene montones de ingenieros, cientos o miles de ingenieros sin empleo, pero no les atrajo porque saben que el régimen es incosteable y que no sirve la inversión en Cuba. ¿A dónde se fueron? A México. Así que la relación de China, económica, de China con Cuba, no tiene ninguna posibilidad de prosperar. No sé si recuerdan aquel cable de Wikileaks donde había una información del embajador chino en La Habana refiriéndose a que no entendía nada de hacia dónde iba Cuba, ¿no? El embajador chino informándole a Pekín, a su propio gobierno, que no entendía cómo esta gente no seguía los pasos de su país y no acababa de transformar la economía. Yo creo que en ese no entendimiento, ¿no? del propio comunismo cubano está la base, ¿no? de Domínguez, de que no haya grandes inversiones chinas en Cuba, como sí sucede en América Latina y en África, donde hay una penetración enorme de China desde el punto de vista de la deuda y de la inversión. Domínguez. Sí, exacto. Es como dice Luis Zúñiga, es un intercambio muy pequeño. También cabe recalcar que ya en el 2016, y tenemos las fotos de esto, los chinos estuvieron entrenando en Cuba a la Brigada Especial Nacional, y hay varias fotos de ellos que se pasaron más o menos un mes desde abril a mayo del 2016 entrenando a esta brigada especial, que es la brigada élite del MINIT. Y salen fotos hasta con el general Mesa ahí recibiendo a los chinos y dándole la mano a este grupo de personas que vinieron a Cuba. Fueron 6 entrenadores en total. O sea, desde el 2016 ya esto está andando, pero ahora también tenemos nombres de personas cubanos que están involucrados en esto. Y vamos a poner las fotos aquí, si las podemos poner. Por ejemplo, el agregado militar naval de Cuba en China está relacionado con esto y se llama Waldo Pérez Cortés. Pero también he sabido, a través de fuentes que tengo en la isla, de
un coronel o puede ya llegar a general, el segundo de la contrainteligencia militar, que estuvo en China hace 3 meses. Y este se llama el coronel o general Luis Macías Pérez. Y tenemos fotos y ya lo tenemos también fichado en Represores Cubanos. Él estuvo en China. Él no es especialista en sistemas satelitales, pero él estuvo para monitorear a las personas que Cuba mandó a entrenar a China, y eso pasó hace 3 meses. O sea que esto está pasando continuamente y están invirtiendo en eso como moneda de cambio. Cuba recibe algunas cosas que ellos crean que sea necesario para Cuba. Muy bien, me habría encantado hablar de la desinformación, de esa batalla de la desinformación que China también lleva adelante junto a Rusia, pero se nos termina el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Luis Zúñiga, analista político y ex diplomático, Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y a Iván Ellis, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.